Ayer en la comunidad de Palo Amarillo, provincia de Valverde, sucedió un hecho que nos tocó profundamente porque un nacional haitiano le quitó la vida a un amigo nuestro, ex compañero de estudios, el licenciado Obertico Gómez. Un hombre sencillo, trabajador, se quedó en Mao, se graduó de abogado, igual que los Mellos Gómez, que tú debes conocerlos, Juan, conocerlos aquí en Santiago. Y este nacional haitiano le quitó la vida de una manera atroz, algo que ni en una película de terror podía uno imaginarse una imagen de una persona que lo hayan asesinado de esa manera. O sea, no se ve un acto de defensa, sino un ensañamiento y la cultura que tienen los haitianos. Se ha estado hablando mucho de que hay de alguna manera enfrentar esto que está pasando. Y escuchaba a un comunicador esta tarde, lamentablemente, hacer alusión de que esto pasa porque ese empresario agrícola, quizás para ahorrarse unos pesos, contrata a este tipo de personas que llegan sin ningún tipo de papeles y de nada. A mí me dio rabia y dolor al mismo tiempo, porque cómo usted puede hablar, plantear, ni siquiera imaginar una justificación de esa naturaleza. Se supone que ya está identificado el nacional haitiano, pero lo que a uno le da, y miren, estoy tratando de contenerme lo más que pueda, porque estoy dolido de verdad, para no decir dos o tres cosas aquí que le salen a uno del corazón. La forma, o sea, cómo los medios de comunicación, cuando agreden a alguien, cuando hacen un comentario relacionado al tema haitiano, ya los que hacemos el comentario somos racistas, somos esclavistas, somos xenófobos, somos lo peor los dominicanos. Y ahí si tú le pones la mano a un nacional haitiano aquí en República Dominicana, ahí si la policía lo detiene y le da un golpe. O sea, ellos no pueden ser tocados aquí en República Dominicana. Andan como Pedro por su casa, no andan con documentos, no andan con nada, le pasa por las narices a las autoridades no hacen nada, y ahora tenemos un director de migración que dice que lo que hay que buscarle es la solución a cada caso para dotar de documentos a esas personas, a esos nacionales haitianos. ¿Cómo? ¿Quién dice eso? Bueno, ahí que el director de migración en una declaración dijo que había que los casos de los migrantes hay que tratarlos de manera personal para irle buscando solución a cada uno de los casos. Yo me quedé... O sea, yo no puedo deportar ahora a un indocumentado. Discúlpame, porque hay que dejarlo para atender a ver si se le puede ayudar. Sí, para resolver el problema individual. No, señores, hay que aclarar esto. Cada día las aprehensiones son peores. Atahualpa, el presidente debe aclarar eso, debe aclarar eso, porque le ha hecho un compromiso con el país en pro de la dominicanidad. Y vemos que los satélites que tienen que ver con eso insisten en esa política. Mira, ya no es el director del Instituto de Migración, ya es el director de Migración. Y el tema migratorio, como te decía hace ya varias semanas, te decía Juan Sebastián, lo que estamos viendo es un envalentonamiento, una presencia masiva, un ingreso de nacionales haitianos por toda la frontera como si se hubiese abierto. O sea, el control que se pudo tener, aunque fuera mínimo durante la gestión de Paulino Sen, prácticamente se ha desaparecido de la frontera. Y vemos a cada rato que nos envían fílmicas de cómo está entrando la migración haitiana a territorio dominicano. Y no hay un pronunciamiento en ese sentido, y el único pronunciamiento que veo es el del director de migración,
y veo los pronunciamientos de los grupos que apoyan a esta migración. Y vemos crímenes horrendos como este del licenciado Obertico Gómez, que en paz descanse. Mi abrazo a todos los familiares allá en Mao, que este tema del COVID le prohíbe a uno hasta eso, llegar a la solidaridad personal. Y tú ves que estos crímenes no son reseñados en los medios tradicionales y no hay esa cobertura como cuando pasa con algo con un nacional haitiano. Coño, tenemos que empoderarnos. Los dominicanos tenemos que hacerle frente a eso si las autoridades no lo hacen. Y crear nuestras propias defensas. Y no lo digo solo por este caso, sino por todos los casos que han estado sucediendo en los últimos tiempos. Y donde aquí se le cagan en la boca a los dominicanos y agarran los símbolos patrios y se lo pasan por la nalga. Y no pasa nada, absolutamente nada. Tenemos que empoderarnos todos para ponerle freno a esto que está pasando con la República Dominicana. Y no es un acto de racismo ni nada de eso. Es que es insoportable lo que está pasando con la migración haitiana en nuestro país. Y las autoridades están mirando para otro lado o para el lado de que a ellos les conviene. Eso es lo que está pasando en nuestro país con esa desgracia que tenemos ahí al lado. O para el lado de donde estén los compromisos. Quizás compromisos que el pueblo no conozca. Mira, yo me he sentido muy mal con el desempeño de la actual administración de migración. Por un detalle, que te lo voy a participar ahora. Lo voy a hacer de manera muy responsable. El presidente Luis Abinader, cuando hacía campaña y llegó al poder, lo primero que dijo es: venimos a servir, no a servirnos. Venimos a respetar el trabajo del dominicano que está en el Estado haciendo un papel ajeno a la política. Hay que respetar las funciones de esos dominicanos. Esas fueron las primeras palabras que el presidente enarboló en atención a su compromiso con la ciudadanía. Tú sabes que la anterior o la destituida directora legal de migración, que la destituyeron el propio 17 de agosto, al otro día de la toma de posesión, y que prácticamente fue sacada a patadas de esa dirección, llegó a la dirección de migración por un concurso como pasante. Ganó todos los concursos internos y llegó hasta la posición sin ningún tipo de influencia política de directora legal. Pues a esa persona la expulsaron como se expulsa a una limaña de una vivienda. El propio 17 de agosto. Una pena. Una pena. Lo digo responsablemente. Porque el director de migración tiene que acordarse que aquí muchos hicimos mucho para que esto esté como está ahora. Bueno, tú sabes, ¿verdad? Tú sabes, no tengo que decírtelo. Mucho más que el 99,9% de lo que hoy se aprovechan en términos materiales. Repito, mucho más que el 99,9% de lo que hoy aprovechan y reclaman. Lamento haberme Es incomodado. un compromiso. Eso de Obertico, eso es doloroso. Yo conocí a Oberto. Cuando yo lo vi eso ayer, un abogado afable, conciliador, poco pugnaz, una persona de un trato muy humano. Pero lamentablemente nosotros los dominicanos hoy desconocemos hasta dónde llega el nivel de compromiso con el asunto haitiano. No quisiera encontrarme con un hijo de su madre cerca de allí para que... Bueno, miren, el tema que yo vi que Cabral y Juan Sebastián trataron anoche, pude ver un poco del programa con relación al caso de educación. Ahora resulta que está como el pataleo. Ustedes lo trataron ampliamente, fijaron posición con relación a algo insólito donde se está planteando un retorno
a una metodología que siempre resultó aberrante y que daba oportunidad al favoritismo y a crear estructuras que tenía el ministro de Educación, que es el ministerio que se ha convertido en el más apetecible por la cantidad de recursos que maneja y que ha sido producto de escándalos y de escándalos prácticamente casi en todas las administraciones que ha tenido a partir del momento de que se entregó el primer 4% del Producto Interno Bruto. Ahora la señora Guante de la ADP está planteando que los directores distritales deben ser elegidos mediante concurso real y diáfano. Hoy veíamos unas declaraciones del director ejecutivo de Educa que decía que le extrañaba que la señora Guante viniera a descalificar el concurso que se hizo en el año 2018, porque él puede dar fe que Educa acompañó todo ese proceso y que los directores, tanto distritales como regionales, fueron escogidos con una transparencia absoluta y que están ahí porque fueron los más calificados. El ministro de Educación, el doctor Fulcar, ha dicho que, bueno, esa es una decisión que tomó el Consejo Nacional de Educación, que amparado en la ley de educación que le permite al ministro, le da facultad al ministro para nombrar los directores distritales y regionales. Y que él comparte, o sea, no comparte, pero respeta la disidencia porque es un hombre apegado a la democracia, pero no es asunto de democracia. Y yo estoy de acuerdo con lo que ustedes planteaban anoche. Es un asunto de que si usted entendía o entiende que los que nombraron o los que salieron ganadores, vamos a quitar la palabra nombrados, los que salieron ganadores de los concursos o del concurso que se hizo en el año 2018, fueron de alguna manera favorecidos o fue un concurso amañado, cosa que desmiente Educa, tanto su presidente como su director ejecutivo. Usted lo que debió hacer era propiciar de alguna manera el que se hiciera una revisión de eso y no caer en el método anterior. Yo escuchaba a ustedes anoche, creo que eras tú especialmente, que planteabas que ya se está hablando de gente que está aspirando a crear una estructura. Yo me resisto a creer eso, a que tan temprano alguien esté tratando de armar una estructura para hacerle la contra al presidente Abinader en el 24. Me resisto, honestamente me resisto a creerlo. Aunque el Ministerio de Educación se ha convertido en una plataforma de que el que llega ahí quiere ser presidente de la República y arma su plataforma. Ahí tenemos el caso de los dos anteriores, salvo Peña Mirabal, que no mostró aspiraciones presidenciales porque quizás ya no había tiempo para eso. Pero eso es una plataforma con todo el dinero que maneja. Y pienso que ha sido un ruido innecesario, Juan Sebastián, que se le ha creado al gobierno con una disposición de esa naturaleza. Tal vez las presiones políticas por los empleos, el doctor Fulcar fue el coordinador de la campaña, fue el jefe de campaña, es el hombre que está cerca del presidente, es el hombre que maneja el mayor presupuesto ministerial, tiene toda la presión, pero hay que tener cuidado con eso. Y si reitero, hemos hablado tanto de transparencia, hemos hablado de institucionalidad y la postura del presidente Luis Abinader, las señales que ha enviado desde que llegó al poder y desde su discurso y antes de su toma de posesión, no ha sido la que se está viendo en algunos funcionarios del gobierno. Y ojalá que la misma oposición no sea la del propio partido. Y te voy a decir por qué, para finalizar mi comentario, escúchame que me extienda. El ingeniero Ramón Alburquerque puso en su cuenta de Twitter una aseveración, o sea, una observación que dice: la imagen del gobierno del PRM en la sociedad civil es excelente.
Ojalá así fuera para los cuadros del partido que le llevaron al poder para que no termine en 4 años. Y aquí estamos viendo manifestaciones puramente PRDistas. O sea, la propia oposición, ya se está hablando de la oposición puede venir del mismo PRM, que no entiendan la filosofía del gobierno que está presidiendo Luis Abinader o que ha propuesto Luis Abinader, y que no fue el PRM que llevó solo a Luis Abinader al poder. Fue esa sociedad civil, no me gusta el término, pero fue esa sociedad que se hastió de las denuncias y de los actos de corrupción y la impunidad que rodeó todos los casos, o la mayoría de los casos del gobierno pasado. Un partido que registraba 300,000 votos en una convención y que no alcanzaba el millón de personas, recibió más de 2 millones de votos en las elecciones pasadas. Y con quien debe estar en sintonía justamente es con el reclamo de la sociedad dominicana. Pero parece ser que las viejas prácticas del Partido Revolucionario Dominicano no han desaparecido en el Partido Revolucionario Moderno. Ahí hay problemas interiores. El presidente en su momento, con su astucia, porque debe portarse también como político dentro de los cánones de la ética, porque se puede ejercer la actividad política con astucia dentro de la moral, y el presidente tiene todas las condiciones. Hay problemas entre el sector que representa al PRM y otro liberal que tiene que ver con los empresarios, y al parecer ya han habido roces en la propia casa presidencial y en presencia del propio presidente, dentro de la gente que responde al PRM y de un ministro superpoderoso que al parecer ha querido nombrar personas de sus afectos, de su entorno. Y al parecer hubo una discusión en la que un representante del partido, o el máximo representante del partido, le replicaba a ese poderoso ministro de que ya era tiempo de estar nombrando popis. Había que preocuparse por el partido. Hay problemas ahí que todo el mundo los conoce, y el presidente a su tiempo no podrá decirse que es una cesión a presiones lo que sucede en el Ministerio de Educación, porque el presidente advirtió aquí en Santiago que el poder no era un botín, y fue muy enfático y se lo advirtió a su propio partido. O sea, aquí no caben todos, pero el ingeniero Alburquerque tiene sus razones. No necesariamente él está equivocado, aunque sea una actitud PRDista, porque ni modo. Es que ese es el PRD con otra vestidura. ¿Me entiendes? Es lo mismo, pero no deja de tener razón Ramón en ciertos aspectos. Ahora, de todas maneras, yo toqué el tema ayer y no voy a cerrar mi comentario con él. El ministro Fulcar ha dicho que él decidió nombrar los nuevos directores, son 18, ¿verdad?, por una orden ejecutiva, porque así se lo autorizó el Consejo Nacional de Educación. Y además de que estamos en una época de pandemia y que ese nombramiento debía efectuarse de esa manera para atender todo lo relativo a lo que nos compete ahora con este problema del COVID. El distanciamiento. Bien, a él se le olvida que el artículo 76 de la Ley General de Educación es muy claro. El Consejo Nacional de Educación es el máximo organismo de decisión en materia de política educativa. Política educativa. Y junto al secretario de Educación y Cultura es el encargado de establecer la orientación de la educación dominicana en sus niveles de competencia y de garantizar la unidad de acción entre las instituciones públicas y privadas que realizan funciones educativas. Es decir, la competencia del Consejo Nacional de Educación se limita exclusivamente a lo académico. No tiene potestades para ordenar a un ministro a que nombre o no nombre, pero potestades a que él, sin tener facultades, le ordene al ministro a que viole la propia ley. Porque el artículo 139 obliga a hacer esos nombramientos por concurso, como hoy dice la ADP. Entonces, no me puede venir a mí el ministro de Educación con la excusa baladí e insostenible
de que primero esto se está haciendo así por el COVID y que fue autorizado por el Consejo Nacional de Educación, porque en ambos casos se está violando la ley. En ambos casos. Y no hay razones para que aquí se viole la ley que no sea lo que el país especula. Lo que el país especula. Y quizás las aspiraciones no sean para el 24, Atahualpa. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque.